Mi hijo te dejará, inútil, gritó mi suegra frente a todos. No dije nada, solo le di un sobre. Su rostro cambió por completo y el silencio se apoderó de la fiesta. Mi nombre es Silvana, y esta es la historia de cómo recuperé 30 años de mi vida en una sola noche. El aire cálido de junio en Coyoacán olía a jazmín y a victoria. O al menos, a la victoria de mi hija, Aitana. El jardín de nuestra casona, esa que yo misma había remodelado hasta el último ladrillo, estaba adornado con luces doradas que parpadeaban como luciérnagas atrapadas entre las bugambilias. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en una esquina, una melodía de fondo para las risas y el tintineo de las copas de champán. 50 invitados, la crema innata de la sociedad de la Ciudad de México, se paseaban por el césped perfectamente cortado, celebrando la graduación de Aitana con honores en relaciones públicas. Todo era perfecto. Una mentira perfecta. Yo observaba desde la terraza, con una copa de vino blanco en la mano que no había probado. Llevaba un vestido de seda azul marino, elegante y discreto. Siempre discreta. Ese había sido mi papel durante 30 años, la arquitecta en la sombra, la esposa silenciosa, la nuera obediente. La máquina invisible que hacía que el imperio de construcciones morales funcionara. Mi suegra, Eulalia, de 75 años, era el sol alrededor del cual todos los planetas de esta familia se veían forzados a girar. Con su vestido de diseñador color esmeralda y un collar de perlas que valía más que un auto de lujo, se deslizó hacia el pequeño escenario que habíamos montado. Su sonrisa era afilada, una obra de arte de la condescendencia. Mi esposo, Fausto, su adorado hijo, la siguió como un perrito faldero, aplaudiendo antes de que ella siquiera hablara. Queridos amigos, familia, comenzó Eulalia, su voz resonando gracias a un micrófono que sostenía con una mano enjollada. Qué noche tan maravillosa para celebrar no solo a mi nieta, Aitana, una verdadera Morales, sino también el legado de esta familia. Un legado de fuerza, de visión, de sangre pura. Sentí una punzada familiar en el estómago. Cada palabra era un dardo diminuto, envenenado con 30 años de desprecio. Ella continuó con alabanzas vacías para Aitana, pero sus ojos, fríos y calculadores, no dejaban de buscar los míos entre la multitud. Yo sabía que el verdadero espectáculo estaba por comenzar. Y entonces, giró su cuerpo ligeramente hacia mí. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de severa determinación. Un legado, continuó, su voz bajando a un tono más grave y teatral, debe protegerse. Debe purificarse de influencias externas que lo debilitan. Debe liberarse de pesos muertos. La música pareció vacilar. Las conversaciones se apagaron una a una. Todos los ojos, que antes deambulaban por el jardín, ahora estaban fijos en el escenario. Sentí la mirada de mi hija, Aitana, confundida y preocupada. Fausto, a mi lado, se removió incómodo, incapaz de encontrar mis ojos. Eulalia levantó la barbilla, saboreando el silencio que había creado. Y entonces, apuntándome no con el dedo, sino con todo el peso de su desprecio, soltó la bomba. Y para proteger ese legado, su voz se elevó hasta convertirse en un grito que desgarró la noche: es hora de que mi hijo Fausto te deje, inútil. El mundo se detuvo. El cuarteto de cuerdas enmudeció. El tintineo de una copa al caer al suelo sonó como una explosión. 50 pares de ojos se giraron hacia mí, esperando el llanto, el escándalo, la humillación completa. Esperaban que me rompiera. Pero no lo hice. En lugar de eso, dejé mi copa de vino intacta sobre la barandilla de la terraza. Alisé una arruga inexistente en mi vestido y miré a mi suegra. Y por primera vez en 30 años, le devolví la mirada no con sumisión, sino con una calma glacial que la hizo vacilar. El silencio se apoderó de la fiesta. Un silencio tan profundo que se podía oír el zumbido de las luces doradas. Y en ese silencio, comencé a caminar hacia ella. Mientras caminaba por el césped, cada paso era un eco en el pasillo de mi memoria. 30 años. Una vida entera dedicada a una familia que me consideraba un accesorio útil, pero reemplazable. Mi mente no era un torbellino de ira,
sino un museo silencioso y ordenado. Un museo del dolor, donde cada humillación estaba cuidadosamente catalogada, cada sacrificio expuesto como una reliquia. La primera sala de mi museo personal albergaba la reliquia número 1, el Proyecto Salvador. Fue hace 15 años. Construcciones Morales, era un barco que se hundía. El padre de Fausto había fallecido, dejando a su hijo un negocio anticuado y deudas crecientes. Fausto, con su encanto de vendedor y su nula visión para los negocios, solo sabía dar fiestas y culpar a la economía. Una noche, mientras él dormía después de una cena con posibles inversores, que solo resultó en una cuenta de restaurante exorbitante, yo me quedé en mi estudio. Con el sabor amargo del café y la desesperación como combustible, pasé 72 horas sin dormir, diseñando un complejo habitacional sostenible, una idea radical para la época. Investigué los nuevos incentivos fiscales, preparé una presentación impecable y, usando mis antiguos contactos de la universidad, conseguí una reunión que Fausto nunca podría haber soñado. Ganamos el contrato. Un contrato que no solo salvó a la empresa, sino que la catapultó a un nuevo nivel de éxito. Unas semanas después, en la portada de la revista Expansión, la cara sonriente de Fausto aparecía bajo el titular, El visionario que reinventó la construcción. En el artículo, él hablaba de sus noches de insomnio y su instinto para la innovación. Cuando le preguntaron por mi papel, él se rió y dijo, Silvana es mi roca. Se asegura de que la casa esté en orden para que yo pueda salir a conquistar el mundo. Ese mismo día, escuché a Eulalia decirle a sus amigas por teléfono, mi nuera solo hace dibujitos, no entiende de negocios reales. La creatividad de mi Fausto es lo que nos ha salvado. Nadie vio mis manos manchadas de tinta, mis ojeras, mi alma agotada. Solo vieron al heredero triunfante. Avancé otro paso, llegando a la siguiente exhibición. La reliquia número 2, los cimientos rotos. Ocurrió hace unos 8 años. Empecé a notar finas grietas en las paredes de la casona de Coyoacán, la joya de la corona de la familia. Como arquitecta, mi instinto me gritaba que era algo más que un simple asentamiento. Contraté a un estructurista en secreto. El diagnóstico fue aterrador, los cimientos originales estaban cediendo. La casa corría el riesgo de un colapso parcial en pocos años. Cuando presenté el informe a Fausto y Eulalia, su reacción fue de fastidio. «Qué exagerada eres, Silvana», dijo Fausto. «Con un poco de yeso y pintura quedará como nueva. No vamos a gastar una fortuna en algo que ni siquiera se ve». Eulalia añadió, «Esta casa ha estado en pie por 100 años. No vendrás tú, una extraña, a decirnos que se está cayendo». Esa noche, tomé una decisión. Usando una herencia personal de mis padres que siempre había mantenido separada, financié la reestructuración completa de los cimientos. Fue un proceso largo y costoso que supervisé personalmente, a menudo de noche, para no molestar a la familia. Ellos solo veían a los obreros ir y venir, creyendo que era una remodelación menor. Salvé su hogar, su historia, su símbolo de estatus. Nunca me dieron las gracias. Para ellos, la casa simplemente había dejado de tener grietas, como por arte de magia. Finalmente, llegué a la última y más dolorosa exhibición, la reliquia número 3, la propuesta ignorada. Hace apenas 2 años, en una junta familiar, presenté un plan detallado para la diversificación digital de la empresa. Era una estrategia sólida, investigada, con proyecciones financieras que demostraban un potencial de crecimiento exponencial. Eulalia ni siquiera miró los documentos. Se rió, una risa seca y condescendiente. «Ay, Silvanita, qué tierna, ¿por qué no mejor nos ayudas con el menú para la cena de Navidad? Deja los negocios a los hombres de esta familia, ¿quieres?» Fausto, como siempre, asintió en silencio, apoyando a su madre. Me sentí como una niña tonta a la que le daban una palmadita en la cabeza. Pero yo sabía que mi plan era bueno. Así que, una vez más, actué en las sombras. A través de un gerente de confianza, implementé partes clave de la estrategia bajo la apariencia de proyectos piloto. 6 meses después, las ganancias se dispararon. Eulalia,
creyendo que había sido idea de su hijo, organizó una fiesta masiva para celebrar la genialidad innata para los negocios de Fausto. Esa noche, mientras todos brindaban por él, yo me escondí en la biblioteca y lloré en silencio. No lloraba de tristeza, sino de una rabia helada. La rabia de ser invisible. Ese museo del dolor era mi fuerza. Cada reliquia era un ladrillo en el muro de mi resolución. Al llegar frente al escenario, ya no era la esposa sumisa. Era la arquitecta de mi propia venganza, y había llegado el momento de demoler la vieja estructura. La decisión final, la que me llevó a este preciso momento, no fue una explosión, sino un susurro. Un susurro venenoso que escuché hace exactamente 3 meses. Fue una tarde de marzo, el aire todavía fresco prometía una primavera que para mí nunca llegaría. Yo volvía de una inspección de obra antes de lo previsto. Al entrar en la casa por la puerta de la cocina para no interrumpir, escuché voces en el despacho de Fausto. Eran él y su madre. Me detuve, con la mano en el pomo de la puerta, una sensación de hielo recorriendo mi espalda. El trato con los Valenzuela está casi cerrado, decía Eulalia, su voz un siseo de conspiración. Pero Ricardo Valenzuela fue muy claro. Quiere una fusión familiar, no solo de empresas. Quiere que su hija, esa tal Jimena, se case contigo. Es la única garantía que aceptará. Hubo un silencio. Pude imaginar a Fausto, mi esposo, pasándose la mano por el pelo, su gesto característico cuando se sentía atrapado. Mamá, pero, ¿y Silvana, y Aitana? Su graduación es en 3 meses. Precisamente, respondió Eulalia, y la frialdad en su tono me heló la sangre. La graduación es la excusa perfecta. Una vez que la niña tenga su título, ya no hay razón para seguir con esta farsa. Le das una buena cantidad, que se compre un departamentito y nos deje en paz. Ha sido útil, no lo niego, pero su tiempo se acabó. Necesitamos a alguien con clase, con apellido, con juventud. Alguien como Jimena. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Me aferré al marco de la puerta para no caerme. Útil. Farsa. Una buena cantidad. Cada palabra era un clavo en el ataúd de mi matrimonio. Pero lo que vino después fue lo que mató cualquier resquicio de amor o lealtad que pudiera quedar en mí. No sé, mamá, vaciló Fausto. 30 años son muchos años, ¿así nada más? Y entonces Eulalia pronunció la frase que se convirtió en mi catalizador, la gota que no solo derramó el vaso, sino que lo hizo añicos. Por favor, Fausto. No seas sentimental. Con Aitana ya graduada, por fin te puedes deshacer de ese mueble viejo y conseguir una mujer que sí represente a esta familia. Ese mueble viejo. No una persona. No una esposa, ni una socia, ni la madre de su hija. Un mueble. Algo que se usa hasta que pasa de moda o se rompe, y entonces se desecha sin pensarlo 2 veces. En ese instante, algo dentro de mí se quebró y se reconfiguró en algo duro, afilado e inquebrantable. El dolor fue tan agudo que me dejó sin aliento, pero debajo del dolor, sentí nacer una claridad terrible y liberadora. Ya no había nada que salvar. Solo había algo que reclamar, mi vida. Esa noche, no pude dormir. Me senté en mi estudio, el mismo lugar donde había salvado su empresa tantas veces, y miré por la ventana hacia el jardín oscuro. Por un momento, la duda me asaltó. Vi una foto en mi escritorio, Fausto, Aitana y yo, en unas vacaciones en la playa años atrás. Todos sonriendo. ¿Estaba a punto de destruir a mi familia por orgullo herido? ¿No sería mejor aceptar el dinero y marcharme en silencio? La imagen de Aitana, su rostro lleno de alegría, me dio la respuesta. Si me iba como una víctima, ¿qué lección le estaría enseñando? ¿Que el trabajo duro de una mujer puede ser borrado por el capricho de otros? ¿Que el silencio es la única respuesta a la injusticia? No. Le enseñaría a luchar. Me levanté y miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. No estoy destruyendo a mi familia, susurré a la noche.
Estoy salvando a mi hija y a mí misma de ser los siguientes cimientos rotos que nadie ve. La decisión estaba tomada. No me iría con las manos vacías. Me iría con todo. Al día siguiente, con los ojos hinchados pero con una determinación de acero, conduje hasta un pequeño café en San Ángel. Allí me esperaba mi tío político, Genaro, el hermano menor del difunto padre de Fausto. Genaro, un ingeniero brillante de 70 años, había sido el cofundador de Construcciones Morales. Era un hombre íntegro y justo, dos cualidades que Eulalia despreciaba profundamente. Años atrás, después de la muerte de su hermano, Eulalia y un joven Fausto lo habían marginado del negocio, acusándolo de ser demasiado conservador y un freno para el progreso. En realidad, temían su honestidad. Le conté todo. La conversación que había escuchado, los años de menosprecio, el plan para desecharme. Genaro me escuchó en silencio, sus ojos inteligentes fijos en los míos, asintiendo lentamente. Cuando terminé, tomó un sorbo de su café y suspiró. Silvana, dijo con su voz grave y pausada, he visto cómo te han tratado durante 30 años. He visto cómo has cargado esta empresa sobre tus hombros mientras ellos se llevaban los aplausos. Siempre me pregunté cuándo te cansarías de ser su cimiento invisible. Hizo una pausa y se inclinó sobre la mesa. Mi hermano, tu suegro, era un hombre complicado. Amaba a Fausto, pero no era ciego. Conocía la ambición desmedida de su esposa y la debilidad de su hijo. Lo que me dijo a continuación cambió el curso de mi vida. Poco antes de morir, continuó Genaro, hicimos una modificación en el acta constitutiva de la empresa. Fue idea suya. Una especie de póliza de seguro, para proteger su legado de la estupidez. La llamamos la cláusula de protección. Me incliné, sin aliento. ¿Qué hace esa cláusula? Es simple y brutalmente efectiva, explicó Genaro, y por primera vez vi un destello de astucia en sus ojos. Estipula que si el heredero directo, en este caso Fausto, realiza actos que pongan en riesgo deliberado la estabilidad financiera o la reputación de la empresa, y créeme, un divorcio escandaloso y de mala fe para casarse con la hija de un competidor califica perfectamente, el control total y absoluto de la compañía y todos sus activos pasa de forma inmediata y automática a un fideicomisario independiente. Mi mente daba vueltas. ¿Un fideicomisario? ¿Quién? Genaro sonrió, una sonrisa genuina y melancólica. Yo. Mi hermano confiaba en mí para hacer lo correcto. Y la cláusula me da el poder total de reasignar esa autoridad a quien yo considere más capaz de dirigir la empresa y proteger el verdadero legado familiar. Me miró fijamente, y en su mirada vi 30 años de respeto no expresado. Tu suegro siempre supo que tú eras el verdadero pilar de esta familia, Silvana. No su hijo. Tú. He esperado casi 20 años para hacer lo correcto. Para entregarle el control a la persona que se lo ha ganado a pulso. Me quedé sin palabras. Era un giro del destino tan poético, tan perfecto, que parecía sacado de una novela. El hombre que me había acogido en su familia, el patriarca al que apenas conocí, me había dejado la llave para mi liberación desde la tumba. Era una bomba de tiempo legal, esperando pacientemente el momento adecuado para detonar. ¿Qué necesitas de mí, Genaro?, pregunté, mi voz temblando de emoción. Solo tu autorización, respondió. Y un buen abogado. Conozco a alguien perfecto. El resto será un simple trámite notarial. Eulalia y Fausto nunca se han molestado en leer la letra pequeña. Creen que el nombre, Morales, es un cheque en blanco. Es hora de enseñarles que los contratos, como los cimientos, son más importantes que la fachada. Salí de ese café sintiendo que flotaba. El plan de Eulalia para mi humillación se había convertido, sin que ella lo supiera, en el mecanismo de mi coronación. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de actividad clandestina. Me convertí en una espía en mi propia casa. El abogado que Genaro me recomendó, el licenciado Dionisio Campos, era un hombre mayor, astuto como un zorro y con una reputación de ser implacable en los litigios corporativos. Nos reunimos en su despacho en Polanco, un lugar que olía a cuero,
a libros viejos y a victorias legales. La cláusula es una obra de arte, señora Morales, dijo Campos después de revisar los documentos con una lupa. Es hermética. Inapelable. Su suegro era un genio. Bajo su dirección, Genaro y yo trabajamos meticulosamente. Recopilamos pruebas de la mala gestión de Fausto, retiros injustificados de las cuentas de la empresa para financiar un estilo de vida que no podía permitirse, correos electrónicos donde discutía los términos de la fusión con Valenzuela a espaldas de la junta directiva, incluso recibos de joyería cara que, asumí, eran para su futura prometida. Cada documento era una palada de tierra sobre la tumba de su arrogancia. La parte más difícil fue mantener la compostura en casa. Tuve que sonreír en las cenas, planificar la fiesta de graduación de Aitana con Eulalia, escuchar a Fausto hablar de sus grandes planes para el futuro. Cada sonrisa era una máscara, cada palabra amable un acto de guerra psicológica. Me sentía como una actriz en la obra más importante de mi vida. Finalmente, una semana antes de la fiesta, todo estaba listo. En la notaría, frente a un Genaro sonriente y un licenciado Campos impasible, firmé el último papel. Sentí el peso del bolígrafo, el frío del papel grueso bajo mi mano. Era el acta notarial donde Genaro, en pleno uso de sus facultades como fideicomisario, me cedía el control absoluto, total e irrevocable de Construcciones Morales y todos sus activos asociados, incluyendo la casona de Coyoacán. El licenciado Campos colocó todos los documentos, junto con una copia certificada del acta constitutiva y un resumen de sus implicaciones legales, dentro de un sobre de papel grueso color crema. Me lo entregó. Se sentía pesado en mis manos. Pesado con el peso de la justicia, de 30 años de silencio, de un futuro que por fin era mío. Guárdelo bien, me dijo el abogado. Y úselo en el momento más público y humillante posible. A gente como su suegra no se le gana en los tribunales, se le aniquila en el teatro de la opinión pública. Asentí, guardando el sobre en mi bolso. Era mi navaja, afilada y lista. Y yo sabía exactamente cuándo y dónde iba a hacer el corte. Y así, volvemos al jardín. Al silencio ensordecedor que siguió al grito de Eulalia. Inútil. La palabra todavía flotaba en el aire, cargada de veneno. 50 pares de ojos me diseccionaban, esperando mi reacción. Vi a mi hija Aitana, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas contenidas, dar un paso hacia mí, como para protegerme. Vi a Fausto, mi esposo, incapaz de mirarme, estudiando con fascinación la punta de sus zapatos italianos. Y vi a Eulalia, de pie en el escenario, con el pecho hinchado de triunfo, saboreando su victoria. No le di el gusto de verme llorar. No le di el gusto de gritar. Le di algo mucho peor, mi calma. Comencé a caminar hacia ella. Mi bolso de mano, que contenía el sobrecolor crema, se sentía extrañamente ligero. Cada paso era deliberado, mis tacones hundiéndose suavemente en el césped. El cuarteto de cuerdas permanecía en silencio. Los meseros se habían quedado inmóviles con sus charolas. Era como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Al llegar al pie del pequeño escenario, me detuve. No subí. Me quedé abajo, obligándola a mirarme desde su pedestal. Sus ojos, que esperaban ver súplica o desesperación, se encontraron con una serenidad que la desconcertó. Su sonrisa triunfante vaciló por un instante. Abrí mi bolso. Con un movimiento lento y medido, saqué el sobrecolor crema. No tenía ninguna inscripción. Era anónimo, pero su contenido era una sentencia. Lo sostuve en mi mano por un momento, sintiendo su peso, el peso de mi libertad. Luego, sin una palabra, se lo extendí. Eulalia lo miró con desdén. ¿Y esto qué es?, se burló, su voz goteando sarcasmo. ¿La cuenta del supermercado, una carta de despedida? No te molestes, ya nos hemos despedido de ti. Algunos de los invitados, los más cercanos a ella, rieron nerviosamente. Yo no sonreí. Mantuve mi mirada fija en la suya y pronuncié las únicas palabras que eran necesarias. Mi voz no fue un grito, sino un susurro claro y cortante,
audible solo para los que estaban más cerca. Es la orden de desalojo de tu propio castillo, suegra. La confusión cruzó el rostro de Eulalia como una sombra. Por un segundo, pensó que era una broma de mal gusto. Con un gesto de fastidio, me arrebató el sobre de la mano. No digas estupideces, niña insolente, espetó, mientras rasgaba el papel con sus uñas perfectamente cuidadas. Sacó el fajo de documentos. Su expresión cambió al instante. La burla se evaporó, reemplazada por un ceño fruncido mientras sus ojos recorrían las primeras líneas del poder notarial. Pude ver el momento exacto en que el significado de las palabras comenzó a registrarse en su cerebro. Sus labios se separaron ligeramente. El color desapareció de sus mejillas maquilladas, dejándola con una palidez cadavérica. ¿Qué es esta basura?, balbuceó, pero su voz había perdido toda su fuerza. Ahora era un graznido débil y tembloroso. Pasó las páginas con dedos torpes, buscando algo, cualquier cosa, que desmintiera lo que estaba leyendo. Vio el nombre de su difunto esposo. Vio la firma de su cuñado, Genaro. Vio la mía. Sus manos comenzaron a temblar tan violentamente que las hojas de papel se agitaron como hojas secas en el viento. No. No es posible. Genaro, gritó, buscando a su cuñado entre la multitud. Fausto, al ver el pánico de su madre, finalmente reaccionó. Subió al escenario de un salto y le quitó los papeles. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Él comenzó a leer. A diferencia de su madre, él entendió las implicaciones legales casi al instante. Su rostro pasó del blanco al verde. Se tambaleó hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. Miró los papeles, luego a mí, luego a su madre, con los ojos desorbitados por la incredulidad y el terror. La cláusula, susurró, su voz apenas un hilo. La cláusula de protección. Papá. Fue entonces cuando mi tío Genaro, que había estado observando en silencio desde un lado, se adelantó. Caminó con la calma de un hombre que ha esperado 20 años por un momento de justicia y se paró a mi lado. Puso una mano firme en mi hombro. Significa, sobrino, dijo Genaro, su voz resonando con una autoridad que nadie le había escuchado en décadas, que la fiesta se acabó. Y que, a partir de este momento, la única dueña y directora general de Construcciones Morales, con control absoluto sobre cada acción, cada propiedad y cada cuenta bancaria, es la señora Silvana Morales. Las hojas de papel se deslizaron de los dedos de Eulalia y cayeron al césped. Se quedó mirando el vacío, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua, sin emitir ningún sonido. Fausto la miró, luego a mí, y en sus ojos vi el colapso total de su mundo. El niño mimado acababa de descubrir que el castillo de arena en el que siempre había vivido no solo no era suyo, sino que la marea estaba subiendo. El caos estalló. La hermana de Fausto, Jacinta, corrió hacia su madre, que se había desplomado en una silla del escenario, hiperventilando. Los invitados murmuraban, sus rostros una mezcla de shock, confusión y, en algunos casos, mal disimulada satisfacción. Fausto se abalanzó hacia mí, con el rostro descompuesto. Silvana, por favor, tenemos que hablar, esto es un error, mi madre no sabía lo que decía, suplicaba, tratando de tomarme del brazo. Me aparté con un movimiento tranquilo pero firme. Lo miré a los ojos del hombre con el que había compartido mi cama y mi vida durante 30 años, y no sentí nada. Ni amor, ni odio. Solo un vacío inmenso. Con una calma que sorprendió incluso a mí misma, me acerqué al micrófono que Eulalia había soltado. Lo recogí. El metal se sentía frío y pesado en mi mano. El silencio volvió a caer sobre el jardín, un silencio expectante. Buenas noches a todos, dije, mi voz saliendo clara y estable, sin un solo temblor. Disculpen la interrupción. Como mi tío Genaro acaba de anunciar, ha habido un cambio inesperado en la administración de la empresa. Mis ojos se encontraron con los de Eulalia. Estaba pálida, derrotada. Durante 30 años, continué,
mi voz resonando en cada rincón del jardín, he trabajado en silencio para reparar y fortalecer los cimientos de esta familia y de este negocio, para que otros pudieran disfrutar de la vista desde el balcón y llevarse el crédito. Hoy, finalmente, reclamo la casa entera. Hice una pausa, dejando que el peso de la metáfora se asentara. Luego, me dirigí a mi ex familia. Mi primera decisión como directora general es ordenar una auditoría forense completa de los últimos 10 años. Mi segunda decisión es solicitar amablemente a aquellas personas que ya no tienen un papel oficial en esta empresa, que por favor desocupen la propiedad antes del próximo viernes. Se les enviará una lista de los efectos personales que pueden llevarse. El jadeo de Eulalia fue audible. La casa. Su casa. Ya no era suya. Finalmente, me volví hacia mi hija. Aitana me miraba desde el borde de la terraza, con los ojos muy abiertos, una mezcla de asombro, confusión y un incipiente orgullo iluminando su rostro. Le sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en meses. Felicidades por tu graduación, mi vida, le dije, solo para ella. Tu futuro está seguro. Apagué el micrófono y lo dejé sobre la mesa. Sin mirar atrás, caminé a través de la multitud atónita, hacia mi hija. La tomé de la mano, y juntas, entramos en la casa que ahora, por derecho y por justicia, era nuestra. Han pasado varias semanas desde la fiesta. La oficina principal de Construcciones Morales, la que antes pertenecía a Fausto, ahora es mía. He quitado los muebles pesados y oscuros y los he reemplazado por cristal y acero. El sol entra a raudales por los ventanales, iluminando los planos de mis nuevos proyectos. Aitana ha pospuesto el inicio de su trabajo para ayudarme con la transición. La veo moverse por la oficina con una confianza y una seguridad que me llenan de orgullo. Es el futuro. El viejo orden se ha derrumbado. Eulalia vive ahora con su hija Jacinta en un departamento alquilado en una zona mucho menos glamurosa. Según me ha contado Genaro, pasa los días lamentándose y culpando a todo el mundo menos a sí misma. Fausto. Fausto es un fantasma en mi teléfono. Me envía mensajes de texto a todas horas. Largos, patéticos, llenos de excusas. Mi madre siempre decidió por mí, Silvana. Me manipuló. Yo no sabía cómo ser un hombre sin ella a mi lado. Por favor, dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. 30 años no pueden borrarse así. Hoy, mientras miraba el último de sus mensajes, lo borré sin responder. Me acerqué a la ventana y observé el horizonte infinito de la Ciudad de México. Por primera vez en mi vida adulta, el futuro no es un camino diseñado por otros, sino un lienzo en blanco que me pertenece por completo. Siento una paz que no sabía que era posible. Pero a veces, en el silencio de la noche, una pregunta me asalta. Mi ex esposo insiste en que fue una víctima de su madre toda su vida. Al ignorarlo, simplemente le estoy dando la espalda a un cobarde, o me estoy convirtiendo en alguien tan fría como la mujer que me atormentó por 30 años, ¿ustedes qué harían?